buenas. Hoy nos metemos de lleno en un caso, una historia que nos habéis pasado, que rebosa atención. Sí. De astucia también, ¿no? De esa inteligencia que a veces es más letal que cualquier arma. Y por supuesto no faltan los enfrentamientos de esos que te mantienen pegado al asiento, ya sea por la fuerza bruta o por la inteligencia que demuestran los personajes. Totalmente. Al leer las fuentes que nos habéis enviado, nos hemos topado con una red compleja de engaños, de rescates, un mundo donde la lealtad es un bien escaso, vamos a decirlo así, y cada decisión tiene unas consecuencias brutales. Sí. Así que hoy nuestra misión es desentrañar esos momentos claves, entender qué mueve a cada personaje y cómo se resuelve este conflicto tan intenso que nos presentas. Pues sí, desde el principio lo que más me llama la atención es el contraste entre los personajes principales, ¿no? Claro. Vemos cómo incluso ante una fuerza bruta descomunal, la agudeza mental, la inteligencia, se convierte en un arma fundamental, diría que la más importante. Y si te parece, empezamos por ese primer choque, esa confrontación inicial entre Richard y Paulie. Desde el primer momento, la diferencia física es evidente. Paulie es un tipo grande, corpulento, fuerte, mientras que Richard, aunque capaz, obviamente parece confiar mucho más en su cabeza. Sí. Y lo vemos enseguida, ¿no? Esa forma en la que Richard manipula a Paulie para que se haga daño a sí mismo. Es una prueba temprana de ese poder mental. ¿Qué te parece a ti esa jugada? Me parece fascinante porque establece un principio que veremos a lo largo de toda la historia. La inteligencia como una forma de desestabilizar al oponente antes incluso del contacto físico. Es una manera de tomar la iniciativa, de dictar, digamos, los términos del enfrentamiento, Claro. sin necesidad de un choque directo, ¿no? Claro. Sin embargo, como bien reflejan tus fuentes, la fuerza bruta sigue siendo un factor innegable. El golpe que Richard recibe, que lo hace caer, nos recuerda esa realidad física del conflicto. Sí. Hay un equilibrio constante entre la estrategia y la contundencia. Y esa tensión, esa sensación de que en cualquier momento puede saltar todo por los aires, no hace más que aumentar cuando ambos intentan acabar el uno con el otro. Claro. Nos trasladamos a la residencia de Beck, donde esa puña de habilidades se intensifica de forma brutal. Ante la imponente figura de Paulie, ¿cuál dirías que es la estrategia principal de Richard? Aquí vemos una gran capacidad de adaptación por parte de Richard. Sí. Él es consciente de que enfrentarse a Paulie de tú a tú, en un combate puramente físico, sería extremadamente arriesgado. Claro. Por eso, su estrategia se centra en la sorpresa, en buscar un ángulo inesperado. La asfixia por la espalda es una táctica que busca neutralizar la fuerza de Paulie. Aprovechando un momento de vulnerabilidad, un descuido. Es una lectura inteligente de la situación. Y la cosa se pone muy física. La descripción del enfrentamiento dentro de la casa es casi palpable. Se abren camino a través de todas las habitaciones en una pelea salvaje que termina en el granero. Ahí ya no solo son ellos dos dándose golpes, sino que empiezan a usar cualquier cosa que encuentran a su alrededor como arma improvisada. ¿Qué destacas de esa escalada de violencia? Lo más interesante de la lucha en el granero es cómo el entorno se convierte en un tercer contendiente. Ya, Ya no se trata solo de la fuerza individual o la habilidad de cada uno, claro. sino de la capacidad de utilizar el espacio, los objetos disponibles a su favor. Ajá. Es una muestra de cómo la desesperación puede llevar a soluciones creativas, aunque brutales. Y también nos da una idea de la determinación de ambos por imponerse, de que ninguno está dispuesto a ceder. Y justo cuando parece que la situación no puede ser más extrema, llega ese momento dramático del colapso del techo. Uno pensaría que eso sería suficiente para detener cualquier pelea, pero Paulie ve ahí una nueva oportunidad para intentar ahogar a Richard con una cadena. Sí. ¿Qué nos dice ese acto sobre su carácter, sobre su forma de ser? Revela una tenacidad oscura, una brutalidad que no se detiene ante nada, incluso en medio del caos, ¿no? Sí. Del peligro que los rodea a ambos. Ajá. Paulie se mantiene enfocado en su objetivo de eliminar a Richard. Ya. No duda en aprovechar cualquier resquicio, por terrible que sea la situación. Claro. Pero, claro, la resistencia de Richard es igualmente admirable, logrando liberarse de una situación que parecía no tener salida. Sí. Esa lucha por la supervivencia en un entorno tan hostil es realmente intensa. Y la pelea no acaba ahí, sino que se traslada al exterior, al borde de un precipicio, para terminar a ambos cayendo a las peligrosas aguas de Harley. Uf, Esa descripción de aguas de incineración ya nos da una idea de lo letal del entorno. desde luego. ¿Cómo se desarrolla esa lucha por la vida en un medio tan adverso? En el agua, la lucha se vuelve aún más desesperada porque se añade un nuevo elemento, la supervivencia en un entorno hostil. Ya no solo se trata de vencer al otro, sino también de no sucumbir a las condiciones del lugar.
Es en este punto, si recuerdo bien tus fuentes, donde Reacher logra aparentemente dejar inconsciente a Paulie con un golpe en el cuello después de haber escapado de una llave de estrangulamiento previa. Es un momento crucial donde la resistencia física y la astucia de Reacher parecen darle la ventaja, al menos momentáneamente. ¿Qué te pareció ese giro? Me parece un respiro, pero uno que dura poco porque Paulie no se rinde tan fácilmente. Después de salir del agua, la persecución continúa de vuelta a la residencia, culminando en un nuevo enfrentamiento, esta vez frente a una ametralladora. Aquí volvemos a ver ese contraste del que hablábamos al principio, entre la fuerza bruta que representa el arma y la inteligencia de Reacher para enfrentarse a ella. Exacto, la ametralladora es la representación máxima de la potencia física, de la capacidad de infligir daño masivo. ¿Sí? Sin embargo, Reacher demuestra que la inteligencia táctica, la capacidad de leer la situación y reaccionar rápidamente, puede ser mucho más efectiva. Al esquivar los disparos agachándose, nos muestra que la velocidad de reflejos y la comprensión de la amenaza son más importantes que la mera fuerza bruta. Es un ejemplo muy claro de cómo la astucia puede prevalecer sobre la potencia. Y justo cuando pensábamos que el enfrentamiento directo era el eje central de la historia, la trama da un giro inesperado con el descubrimiento del engaño de Quinn sobre la ubicación real de la transacción de armas. ¿Qué nos dice este giro sobre la complejidad de la situación en la que se encuentra Reacher? Nos revela que el conflicto no es una simple pelea entre dos individuos, sino que hay una red mucho más amplia de intereses y engaños en juego. Claro. Mientras Reacher se enfrenta a Paulie, hay toda una operación criminal desarrollándose en paralelo, y Quinn intenta manipular la situación para su propio beneficio. Sí. Esto añade una capa de complejidad estratégica a la historia, mostrando que la inteligencia no solo se aplica en el combate físico, sino también en la comprensión de las dinámicas más amplias. Y es en este punto donde entran en escena los agentes de la DEA, Duffy y Villanueva, quienes, junto con Reacher, intervienen en tiroteo entre los secuaces de Quinn y la ATF. ¿Cómo dirías que esta intervención cambia el curso de los acontecimientos? Su intervención es decisiva porque evita que la situación se descontrole aún más y permite tomar cierto control sobre los planes de Quinn. Al detener el intercambio de disparos e incautar los vehículos, asestan un golpe significativo a su operación. Además, esta acción coordinada muestra la capacidad de Reacher para trabajar en equipo cuando es necesario y para utilizar sus habilidades en un contexto más amplio que el enfrentamiento individual. Tras esta confusión y este cambio de escenario, el equipo de Reacher se dirige a la propiedad de Beck, y aquí sucede algo crucial. Logran acceder sin ser detectados por Paulie, a pesar de que este ya sospecha que algo no va bien. ¿Qué importancia tiene esta infiltración sigilosa en el desarrollo final de la historia? Es fundamental porque marca el inicio de la fase final de la operación de rescate. El hecho de que puedan infiltrarse sin ser detectados, a pesar de las sospechas de Paulie, subraya la efectividad de su planificación y su capacidad para moverse sigilosamente cuando es necesario. Esto les permite posicionarse para las acciones que vendrán a continuación, los rescates simultáneos. Y una vez dentro de la propiedad, Reacher toma una decisión estratégica muy clara. Divide al equipo para poder abordar múltiples objetivos al mismo tiempo. Sí. ¿Cómo se organiza esta división y cuáles son las responsabilidades de cada miembro? ¿Qué crees que revela esta decisión sobre el liderazgo de Reacher? Reacher, consciente de la amenaza que representa Paulie, decide encargarse personalmente de él. Mientras tanto, Neely se infiltra adoptando la identidad de un camarero, Duffy se centra en la crucial misión de encontrar a Teresa y Villanueva tiene la tarea de rescatar a Reacher. Esta división de tareas demuestra la capacidad de Reacher para evaluar las diferentes amenazas y asignar los recursos de su equipo de la manera más eficiente posible. Revela un liderazgo pragmático y una gran confianza en las habilidades de cada uno de sus compañeros. En la misión de rescate de Teresa, nos encontramos con un momento de alta tensión cuando Nasser llega a su habitación, justo después de que Duffy haya entrado. Duffy inicialmente duda en enfrentarse a él, quizás sopesando los riesgos. ¿Qué crees que le hace cambiar de opinión y decidir actuar de la forma en que lo hace? ¿Qué nos dice esto sobre el personaje de Duffy? Creo que, a pesar de cualquier duda inicial o posible conflicto interno, la urgencia de la situación y la necesidad de proteger a Teresa se imponen. Duffy ve una amenaza directa para ella y, a pesar de los posibles riesgos personales, decide actuar con determinación, acabando con la vida de Nasser. Esto nos muestra que, en el fondo, su prioridad es el rescate de Teresa y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Quizás también haya un elemento de redención en su acción. Y justo en el momento más álgido del enfrentamiento con Quinn, cuando parecía que Reacher estaba a punto de capturarlo, irrumpen en escena los criminales rusos que lo financiaban, intentando llevárselo. ¿Cómo se resuelve esta inesperada intervención? ¿Qué papel juega Neely en este momento crucial?
Aquí es donde la astucia de Niggly vuelve a ser fundamental. En una situación donde la fuerza bruta parecía prevalecer, ella utiliza la inteligencia y la manipulación a su favor. Al utilizar el dinero que Quinn esperaba recibir de sus clientes y la amenaza de una explosión, logra persuadir a los rusos para que abandonen a Quinn. Es un ejemplo brillante de cómo la negociación y la capacidad de influir psicológicamente en los demás pueden ser armas tan poderosas como cualquier otra. Llegamos entonces a la motivación personal que impulsa a Reacher a enfrentarse a Quinn. Venga la muerte de Dominic Cole. ¿Cómo se produce ese ajuste de cuentas final entre ellos? ¿Qué importancia tiene para Reacher que Quinn recuerde sus actos? Para Reacher no basta con eliminar la amenaza que representa Quinn, necesita que éste sea consciente del daño que ha causado. Por eso se asegura de que Quinn recuerde a Dominic Cole antes de abatirlo con la escopeta. Este acto no es solo una venganza, sino también una forma de hacer que Quinn asuma la responsabilidad de sus crímenes, al menos en sus últimos momentos. ¿Sí? Es una justicia personal impulsada por un profundo sentido de lo correcto. Mencionaste antes la intervención de los rusos. ¿Qué ocurre finalmente con Quinn después de que se lo llevan? ¿Y qué destino corren otros personajes como Nasser? Nasser, como vimos, es neutralizado por Duffy en su enfrentamiento en la habitación de Teresa. En cuanto a Quinn, aunque Reacher intenta detenerlo, Taktarov, el líder ruso, se lo lleva tras recibir el dinero de Niggly. Parece que inicialmente Quinn escapa de la justicia de Reacher, sin embargo, como veremos, ese no será el final de su historia. Efectivamente, porque hay un encuentro final, un último cara a cara entre Reacher y Quinn a solas. ¿Qué sucede en ese momento crucial? ¿Por qué es tan importante la mención de Cole en ese instante? En ese encuentro final, la mención de Cole por parte de Reacher actúa como un detonante en la mente de Quinn. Le trae de vuelta el recuerdo del tormento que infligió y de cómo acabó con su vida arrojándola por un acantilado. Es en ese momento, al comprender plenamente la magnitud de sus crímenes y enfrentarse a su víctima a través de la memoria, cuando Reacher decide que debe pagar el precio definitivo y le dispara con la escopeta. Es el cierre del círculo de la venganza y la justicia para Dominic Cole. Cambiando el foco, hemos visto que para Duffy la prioridad absoluta es el rescate de Teresa. Totalmente. Nos comentabas que sus intenciones iniciales al contratarla como confidente no eran del todo claras. ¿Cómo dirías que influye ese pasado en su determinación por salvarla ahora? Yo creo que a pesar de sus motivaciones iniciales, Duffy desarrolla un vínculo genuino con Teresa y siente una profunda responsabilidad por su seguridad. Su pasado turbio probablemente genera en él un deseo de redención y proteger a Teresa se convierte en una forma de expiar sus acciones anteriores. Su obsesión por encontrarle y ponerla a salvo parece ir más allá del simple cumplimiento de un deber. Hay un fuerte componente personal y emocional en su determinación. Y esa misión de rescate dentro de la casa de Beck se desarrolla en paralelo a los intensos enfrentamientos de Reacher y Villanueva. Sí. Logra finalmente Duffy encontrar a Teresa y cumplir su objetivo principal. Sí, afortunadamente Duffy logra encontrar a Teresa dentro de la casa de Beck, cumpliendo así su objetivo primordial. Mientras tanto, Reacher se enfrenta a Polly en su brutal combate y Villanueva se encarga de intentar capturar a Reacher. Cada uno de ellos cumple su parte en esta compleja y peligrosa operación. Sabemos por la información proporcionada por Zachary Beck que Teresa se encontraba en la casa por un motivo específico. Quinn planeaba entregar una pintura a un cliente. También se menciona que podría estar bajo la influencia de sustancias. ¿Cómo crees que estos factores complican la situación del rescate para Duffy? El hecho de que Teresa esté allí para una transacción ilegal y posiblemente drogada añade una capa de complejidad al rescate. Claro. Duffy no solo tiene que sacarla de un entorno peligroso lleno de criminales armados, sino que también debe lidiar con su estado físico y mental, lo que dificulta aún más la operación y la hace más impredecible. A pesar de estas dificultades, Duffy experimenta un gran alivio al encontrar a Teresa con vida. Sin embargo, surge un nuevo obstáculo inesperado cuando intenta sacarla de la casa debido a la llegada del cliente de Quinn. ¿Cómo resuelve Duffy esta nueva amenaza de forma rápida y eficaz? Duffy actúa con rapidez y decisión, priorizando la seguridad de Teresa por encima de todo. Ante la amenaza percibida por Teresa al escuchar los disparos de Reacher, Duffy se deshace del cliente y de su escolta de la manera más rápida y discreta posible para poder sacar a Teresa de la casa de inmediato y ponerla a salvo. Su enfoque está completamente en protegerla en ese momento de vulnerabilidad. Y finalmente llegamos a un momento de cierre y alivio para Duffy con el emotivo reencuentro de Teresa y su abuela. ¿Qué significado tiene este reencuentro para él después de todo lo que ha pasado? Este reencuentro representa la culminación de la promesa que Duffy le hizo a Teresa y le brinda una profunda sensación de paz y tranquilidad. Haber logrado rescatarla y verla reunida con su familia es la recompensa a su esfuerzo y el cierre a esa parte de su historia.
siente que ha cumplido su cometido y que a pesar de todo ha hecho lo correcto. Hemos vivido una inmersión profunda, realmente intensa hoy, llena de acción, de suspense y de estrategias muy elaboradas. ¿Cuáles diría que son las principales conclusiones, esas ideas clave que podemos extraer de esta historia que nos has compartido? Yo creo que lo fundamental es la demostración de cómo la inteligencia táctica y una determinación inquebrantable pueden prevalecer incluso ante la fuerza bruta más abrumadora. Hemos visto una compleja red de engaños donde las motivaciones de los personajes, ya sean la venganza, la redención o la ambición, son los motores que impulsan sus acciones. Y cómo, en situaciones extremas, la planificación estratégica y la capacidad de adaptación son cruciales para superar obstáculos que en un principio parecían insuperables. Y esto nos deja con algunas preguntas que quizás sigan resonando en nuestra mente. Sí. ¿Qué otras tácticas podría haber empleado Richard para neutralizar la amenaza que representaba Polly? ¿Cómo crees que todas estas experiencias traumáticas afectarán a Teresa y a Duffy en su futuro? ¿Y qué implicaciones a largo plazo podría tener la intervención de los criminales rusos en este entramado de poder? Son preguntas muy interesantes que nos invitan a reflexionar sobre las secuelas de la violencia y las complejas ramificaciones de las decisiones tomadas en momentos de crisis. Cada uno de estos personajes ha vivido experiencias que sin duda marcarán su devenir. Para terminar, te propongo una pequeña reflexión personal. Piensa por un momento en cómo en tu propia vida esa agudeza mental y la capacidad de planificar estratégicamente pueden ser herramientas mucho más poderosas de lo que a veces imaginamos. Sí. ¿Recuerdas alguna situación en la que una planificación cuidadosa te permitió superar un desafío que parecía muy difícil? ¿Qué aprendiste de esa experiencia y cómo podrías aplicarlo en el futuro? Te animamos a seguir explorando estas ideas y a considerar todas las capas de esta fascinante historia que hemos analizado hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.